Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 13. Vamos a tomar una semana de pausa de nuestro estudio en 1 Corintios. Y vamos a tener un mensaje temático que casi nunca hago, pero realmente será dos mensajes expositivos de dos pasajes. Y solamente voy a pedir que busquen dos pasajes, pero en el estudio inductivo van a encontrar todos los pasajes que yo voy a mencionar. Bueno, esto es el primer domingo de predicar en vivo después de 73 semanas. Algunos me dijeron, algunos pastores, vas a tener que aprender a predicar de vuelta, pero me di cuenta esta mañana que ya, después de 2 o 3 horas, ya tomé el ritmo. Así que eso, gracias a Dios, ya está. Pero es un gusto. Espero que ustedes también, yo sé que algunos de ustedes están faltando en este momento sus sillones y su refrigerio, algunos sus pijamas, pero bueno, gracias a Dios no vinieron con eso. Pero bueno, aquí estamos todos juntos y hasta el canto era distinto, ¿no? Con 70 personas. Yo pensaba que el barbijo era, pero en parte también eran los grupos reducidos, que ya tiene otro sentido. La semana pasada, en nuestro estudio de 1 Corintios, nosotros mirábamos en lo que podemos resumir en versículo 3 de 1 Corintios 11, donde dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En ese pasaje después vimos que Dios ha establecido un orden de autoridad y de sumisión. Es un orden que ha sido establecido desde la creación y que es nuestro deber seguirlo. Ahora, hoy no vamos a seguir por una semana en 1 Corintios, pero sí vamos a seguir hablando del tema de autoridad. Y voy a comenzar con algo muy personal. Como pastor, que quiero comunicarles, que es parte de este mensaje, porque he esperado muchos meses para predicar este mensaje. Quiero contarles al principio lo que me ha dado temor en este tiempo de pandemia. ¿Qué me ha dado temor a mí? ¿Qué me ha robado sueño? ¿Qué me ha dejado muchas noches y muchas mañanas sin dormir? ¿Qué me ha llevado al Señor en oración? ¿Qué me ha dado temor en este tiempo? Primero quiero que sepan que no es el virus. Respeto el virus, pero no tengo miedo del virus. Sé que el Señor me va a llevar a su presencia cuando Él quiere, por el medio de lo que Él quiere. Y estoy en sus manos. No perdí ni un minuto preocupado por el virus. No era por la vacuna. Yo como pastor nunca les voy a decir a ustedes qué hacer con la vacuna, porque soy un pastor, no un médico ni un científico. Yo estoy vacunado, pero no me preocupaba por la vacuna, si iba a tener contraindicaciones, esto y lo otro. ¿Sabe por qué? Para mí fue re fácil. Si no estoy vacunado, impide mi ministerio, y Dios quiere que yo sea pastor y ministro, y si hay algo que impide el ministerio, hay que solucionarlo. Entonces para mí fue fácil. No perdí sueños sobre la vacuna. Pero le voy a decir lo que sí me preocupaba todo el tiempo y que realmente a veces angustiaba sobre este tema. Y fue lo siguiente, le voy a decir una sola frase. Mi gran temor fue, en este tiempo, ceder al gobierno y no ser obediente a Cristo. Ceder al gobierno y no ser obediente a Cristo. Tuvimos en estos, que son ya 17, 18 meses, medidas que han cambiado cada rato. Cada vez que había cambio de medidas, tuvimos que ver cómo reaccionar como iglesia, cómo responder. Muchas veces los anuncios vinieron el viernes. Y después del anuncio tuvimos que escuchar el anuncio del gobernador, después del presidente, y después esperar algo escrito por la municipalidad. Porque había 3 niveles del gobierno y tuvimos que responder a los 3 niveles del gobierno. Casi todas las medidas afectaban nuestra habilidad de congregarnos.
afectaba nuestra habilidad de adorar al Señor juntos. Y si bien el gobierno estaba protegiendo nuestra salud, estaban pensando en ciencia y medicina y un montón de cosas, no estaban pensando en tu alma, no estaban pensando en tu relación con el Señor, no estaban pensando en tu necesidad de tener comunión como hermanos. No deben haber pensado en esas cosas. Dios no puso el Estado para pensar en esas cosas. El Señor puso la iglesia para pensar en esas cosas. Entonces, cada vez que vinieron esas medidas y miramos en la necesidad de evaluar esas medidas, y como digo, como saben, muchas veces salieron el jueves o el viernes, y estaban todo el fin de semana, y a veces no hasta el lunes, martes o miércoles de la otra semana para definir bien lo que significaba algo. Y ustedes estaban esperando alguna noticia, ¿no? Vamos a tener 5 reuniones afuera, 3 reuniones ¿en dónde? ¿Con cuántas personas? ¿Cómo vamos a hacer? Y muchas veces yo estaba orando porque ustedes pensaron, ¿qué van a hacer? Y yo como pastor también estaba diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y muchas veces no había tiempo para tener reuniones de pastores o reuniones de diáconos porque no había tiempo. Y otra vez mi gran temor fue ceder al gobierno y no ser obediente a Cristo. Como yo voy a rendir cuentas como pastor por esta congregación, si cedemos al gobierno y no obedecemos a Cristo, algunos hermanos se pierden en el camino porque Dios diseñó la iglesia para nuestro bien. Ya vamos a hablar de eso en este mensaje. Ahora, entonces este mensaje quería predicar hace mucho, pero no quería predicarlo por Zoom, quería predicarlo presencialmente, porque es muy delicado el tema que vamos a hablar y tiene muchos matices, o sea, no es una cosa así nomás. Y he orado mucho por claridad total hoy en predicarlo. Y le voy a decir una cosa. Podés malinterpretar el mensaje de hoy fácilmente porque tiene 2 aspectos que parecen ser contradictorios. Entonces, si vos querés agarrar a uno y hacer como si no escuchaste el otro, podés, pero sería deshonesto, porque vamos a ver todo lo que la Biblia dice sobre este tema. Vamos a ver hoy 2 puntos, 2 cosas, que voy a llamar así, 2 cosas que nosotros no podemos aprender de la pandemia. 2 cosas que no podemos aprender. 2 cosas que tenemos que evitar aprender. Son estas. Primero, no podemos aprender que no es necesario someternos al gobierno. No podemos aprender eso. No podemos aprender que no importa lo que dice el gobierno. No podemos aprender que podemos hacer lo que queremos. No podemos aprender que no es necesario someternos a las autoridades seculares. Y segundo, y esto parece contradictorio, pero no es, no podemos aprender que la iglesia de Cristo se somete a las autoridades seculares. No podemos aprender que la iglesia de Cristo se somete a las autoridades seculares. Ahora, otra vez, parece ser contradictorio, pero para entender estos 2 puntos, requiere conocimiento, requiere sabiduría, requiere madurez, requiere obediencia. Y veremos hoy que toda persona es mandado a someterse a las autoridades. Voy a volver a eso porque quiero terminarlo bien y quiero que escuchen bien. Vamos a ver que toda persona es mandado a someterse a las autoridades, menos en el caso de que la autoridad nos manda a desobedecer a Dios. Toda persona tiene que someterse a las autoridades seculares, menos en el caso que nos mandan a desobedecer a Dios. Entonces vamos a ver estos 2 puntos. Comenzamos con primer punto. No podemos aprender que no es necesario someterte a las autoridades seculares. Ahora, hay 2 problemas con este primer punto. Sabemos que en este tiempo de pandemia, y realmente estoy hablando mucho más allá de la pandemia, hemos tenido medidas que a veces son confusas, se han cambiado, nadie ha entendido el virus.
Hemos tenido, como mencioné ya, 3 niveles de gobierno y a veces los 3 niveles de gobierno se contradicen y nosotros tratamos de someternos a los 3 y a veces ha sido imposible porque ha sido contradictorio. A veces hay confusión, a veces hay decepción. Y como dije antes, tenemos que entender que el gobierno no está interesado en tu vida espiritual, no está interesado en tu alma eterna, no está interesado en valores eternos, están interesados en lo temporal. Y escuchen bien, eso está bien. Dios puso el Estado para eso. Dios no encargó, no delegó el Estado la preocupación por tu alma o que nosotros seamos salvos o que estemos bien con el Señor. Eso es su trabajo que el Señor les dio y deben hacerlo bien. Entonces, este primer punto es difícil porque a veces hay mucha confusión, pero también el primer punto es difícil porque tú y yo somos rebeldes. Ya por naturaleza, aunque seamos convertidos, nacimos en pecado y somos rebeldes. Y podemos encontrar una excusa de no someternos al gobierno o a cualquier autoridad, lo abrazamos. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, malgasten los impuestos, está confuso lo que dicen, no están haciendo esto con nadie, nadie paga. Y entonces decimos, bueno, entonces estamos libres de someternos al gobierno o al Estado. Pero, ¿qué dice Dios? Porque al final el único que nos importa es eso, ¿no? ¿Qué dice Dios? Entonces vamos a ver ahora, en primer lugar, ¿qué dice Dios sobre nuestra sumisión al gobierno? Quiero comenzar con esto. Jesús reconoció la autoridad secular. Jesús reconoció la autoridad secular. Tenemos que recordar en el Nuevo Testamento quién tenía poder, quién fue el gobierno. Fue Roma. Fue Roma. Y cuando llegamos a Pablo fue Nerón, uno de los peores emperadores de la historia. Pero en el tiempo de Jesús, él está bajo Roma. Y nos dice esto en Juan 19, 10 y 11. Recuerden, Jesús estaba delante de Pilato. Y dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahora hago una pregunta. ¿Pilato tenía autoridad de crucificarle a Jesús? Sí. Es importante entender eso. Tenía esa autoridad. Tenía que haber tenido eso porque lo hizo. Mire lo que dice Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Pilato tenía autoridad? Sí. ¿Tenía poder? Sí. ¿De dónde vino ese poder? De Dios. ¿Y cómo utilizó Pilato la autoridad que Dios le había dado para crucificar a Jesús? No voy a predicar un mensaje sobre eso, pero Jesús reconoció la autoridad de Pilato. Pilato mal utilizó esa autoridad y Dios lo utilizó todo para el bien. A Jesús le preguntaron por impuestos. En Mateo 22, recuerden, se acercaron y querían atraparlo y le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? Ellos querían atraparlo, pero a nosotros nos gustaría que Jesús hubiera dicho, no, César es terrible, malgasta la plata. Si dan impuestos a César, va a usar ese dinero para mantener su ejército acá, para seguir reprendiendo a ustedes, para dominarles. Entonces van a usar su dinero en su contra, no le das nada. Pero sabemos lo que dijo Jesús, es famoso. Él dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quería decir con eso? Tenía la moneda en la mano. La moneda tenía la imagen del César y tenía una inscripción que decía que César era Dios. Entonces él decía, pagad el impuesto con la moneda, pero no dad adoración a César. El impuesto sí, adoración no. Ya vamos a hablar del no más adelante, pero Jesús enseñó a ellos a pagar impuestos a Roma que estaba ocupando su tierra. Más adelante, en Mateo 17, o más atrás realmente, estaban hablando del impuesto del templo y otras autoridades. Y dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y recuerden que Jesús mandó a Pedro a pescar y buscar un pez y allí había una moneda. Y él dijo, toma la moneda y vaya a pagar el impuesto. Ahora,
no debemos sacar de allí que pagamos los impuestos de lo que sacamos de los peces, ¿no? Porque no creo que te va a salir así. Pero el Señor estaba enseñando allí y demostrando que Él mismo pagaba el impuesto también del templo. Entonces vemos a Jesús en todos los casos con una autoridad corrupta que era Roma y una autoridad corrupta que fue el Sanedrín. Y en los dos casos Jesús enseñó a pagar los impuestos. Ahora llegamos a Pablo. Y ahora ya están en el texto que les invité a buscar, Romanos 13, que es el pasaje clásico sobre este tema, y vamos a tratar de verlo rápidamente, pero en detalle, para ver lo que Pablo enseñó sobre este tema. Voy a leerlo, dice así, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarreen condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, en este pasaje comenzamos. La primera palabra es un mandato, un imperativo, sométase. Es una palabra militar que significa ponerte abajo de tu autoridad. Significa sujetarse, ponerte como subordinado. Ahora, el creyente ve a este mandato y debe hacerlo voluntariamente. Es un mandato de Dios y obviamente nosotros debemos poder parar ya a este punto y decir, Dios dijo someterse al gobierno, punto. Es un mandato, obedecemos los mandamientos. Ahora Pablo dice, ¿a quién tiene que someterse? Dice, toda persona. La palabra toda significa esto, todos y cada uno. Es un todo que incluye todas las partes. Y la palabra persona realmente es la palabra psique, del cual sacamos psicología, es la palabra alma. Toda alma y cada persona que vive, cada ser humano, sométase a las autoridades superiores. Ahora, la palabra autoridades superiores no significa que son mejores que ustedes. ¿Saben lo que significa la palabra autoridades superiores? Significa los que tienen poder. Los que están sobre vosotros. En aquel entonces nacieron emperador o pelearon una batalla y ganaron el imperio. Hoy en día votamos los que nos gobiernan. No está tomado en cuenta cómo llegaron, son simplemente los que están en una posición sobre nosotros. Y el mandato es, sométese. Pero Pablo no se queda simplemente con el mandato, sino nos da 7 razones por lo cual debemos hacerlo. Y otra vez, vamos a verlo rápidamente. Primero, también en versículo 1 dice, porque, número 1, no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidos. Las autoridades han sido establecidos por Dios. Roma, establecido por Dios. Pilato, establecido por Dios. El gobierno que nosotros tenemos hoy, establecido por Dios. Mira por donde quieras, todos los gobiernos están establecidos por Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Establecido significa puesto en su lugar, determinados, ordenados. Y dice, las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, tenemos que recordar y decir con un poco más de detalle qué fue el gobierno cuando Pablo escribía estas palabras. Pablo va a hablar en generalidades, son principios generales en cuanto a los gobiernos con mandatos eternos. Pero ¿quién fue el gobierno cuando él escribió estas palabras? Bueno, el emperador fue Nerón.
Nerón ascendió al trono de Roma en el año 54. Llegó a ser conocido como un monstruo perverso y depravado que cometió las peores crueldades de la historia humana en aquel entonces. En el año 64 se quemó Roma, todos apuntaron el dedo a Nerón y él necesitaba echar la culpa a alguien, entonces él echó la culpa por el incendio a los cristianos. Entonces, él envió la guardia pretoriana a arrestar a los cristianos para encerrarlos en las prisiones de la ciudad. En el circo, delante de las multitudes, centenares de mártires inocentes fueron arrojados a los leones. Tomaron a niños, los arrojaban con pieles de cordero fuertemente atados para ser devorados por lobos hambrientos. Por la noche el anfitrión de Nerón se sembraba de estacas y cruces y atados a ellos los cristianos eran quemados vivos. Según las crónicas del historiador latino Tácito, muchos fieles de Cristo fueron atados, cubiertos de alquitrán y usados como antorchas humanas para iluminar al insomne Nerón durante sus paseos nocturnos de sus jardines. En el año 67, Nerón mandó decapitar a Pablo y otros mártires. Pedro también murió a las manos de Nerón. Esto fue el que tenía poder en el tiempo de Pablo. Así que la excusa que nosotros a veces ponemos, que este gobierno, y llénalo como lo ha llenado, entonces no tengo que someterme, o entonces no tengo que pagar impuestos, o entonces ya pierde todo sentido. Pablo escribió estas palabras bajo uno de los peores gobiernos de la historia humana. Sin embargo, dijo, sométense porque las autoridades están establecidas por Dios. Proverbio 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. No es el tiempo para mirar todo en la historia y ver un montón de cosas, solo voy a decir esto. Las persecuciones de Nerón fueron utilizados por el Señor para el gran crecimiento del Evangelio en el Imperio Romano. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Segunda razón, versículo 2, la primera parte. Sométese es un mandato porque quien se opone resiste lo establecido por Dios. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Opone significa ponerse en contra o resistir. Y Pablo está diciendo aquí, no te engañes. Cuando opones al gobierno, estás oponiendo a lo que Dios estableció. No lo que fue mal votado, tu opinión es que no debe haber ganado, porque hicieron trampa o lo que fuera. La autoridad que fue puesto por Dios. Si resistís esa autoridad, estás resistiendo lo que puso Dios. Estás en oposición a lo ordenado por Dios. Entonces acordate, estás oponiendo a Dios, no al Estado. Argumento número 3, la segunda parte del versículo 2. El que resiste, elige condenación. Dice, versículo 2, y los que resistan, acarreen condenación para sí mismos. Acarreen significa elegir o escoger. Y está diciendo que si vos decidís oponer las autoridades puestas por Dios, estás eligiendo condenación para ti mismo. Un decreto en tu contra. Ese decreto puede ser que Pablo está hablando del decreto del Estado, que esperes la condenación del Estado, pero creo que está diciendo la condenación de Dios. No eterna, pero el edicto que lo que estás haciendo no está bien porque estás resistiendo lo que fue puesto por Dios. Razón número 4, versículo 3. La autoridad es servidor de Dios para tu bien. La autoridad secular es servidor de Dios para tu bien. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Y más adelante dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. En esos dos casos la palabra servidor es la palabra diaconón.
No son diáconos, ¿no? Pero sacamos esa palabra. Son siervos del Señor trabajando en el área que el Señor les dio, el área del Estado. En versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Allí es otra palabra que significa ministros. Es una palabra religiosa en aquel entonces, una palabra que fue utilizada de alguien que está ministrando de parte de Dios. Entonces, Pablo está diciendo que la autoridad es el servidor de Dios para tu bien. Los magistrados, en versículo 3, son los gobernantes, los dirigentes. Y dice que no están para infundir temor a los que hacen el bien. Ahora, nosotros sabemos que hay excepciones a eso, pero no cambia. Pablo está hablando de Nerón. En general, los gobiernos les conviene ver bien a los que están haciendo bien. Ahora, en este caso, la palabra bien significa lo que es bueno, lo que es útil, lo que es de beneficio, lo que es de valor. Y dice de no hacer el mal, y eso es lo que es reprensible moralmente y socialmente. Entonces, ¿qué dice? Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, ¿quieres no tener temor? ¿Quieres andar por allí, no tener miedo de la policía, no tener miedo del gobierno? Dice, y es el segundo mandato de este pasaje, haz lo bueno, es un mandato. Haz lo que es útil, haz lo que es de beneficio, haz lo que es moralmente bien. Y ya no tendrás temor, dice, tendrás alabanza, aprobación. Ahora, la quinta razón, la segunda parte del versículo 4 y 5. Es necesario, esto es el más obvio, ¿no? Es necesario someterse al gobierno por causa del castigo. Mire lo que dice, versículo 4, segunda parte. Pero si hace lo malo, teme. Tercer mandato. Si hace lo malo, teme. Mandato. ¿Tenés temor porque estás haciendo mal? Bueno, te felicito, debes tener temor. Y después dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. Entonces, la quinta razón es porque el Señor le dio al Estado la espada. Eso es la autoridad que Dios le dio, de mantener orden. La palabra vengador es una palabra fuerte para nosotros, pero en griego acá realmente significa el que hace justicia, el que rectifica toda injusticia. La palabra castigar está acá y significa ejecutar ira en contra de lo que no está bien hecho. Entonces, a veces nosotros comenzamos engañándonos diciendo, el gobierno no es lo que yo quiero que sea, entonces no tengo que obedecer ciertas leyes, o no tengo que pagar impuestos, o no tengo que hacer cierta cosa. Después tenemos temor que nos van a descubrir, y después si nos descubren y hacen algo decimos, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? No es justo porque a los demás hicieron lo mismo y no pasó nada, pero a mí. Y aquí dice, razón número 5, Dios puso el Estado para mantener orden y para hacer justicia. Si vos estás haciendo mal, debes temer, pero mejor someterse para no sufrir el castigo. Ahora, número 6, la segunda parte del versículo 5, voy a leer todo el versículo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hemos hablado mucho de la conciencia en 1 Corintios. Ahora está hablando de cuando el Estado dice algo y vos sabés que no te pueden descubrir, o vos sabés que no van a aplicar esa ley, vos sabés que no puede pasar nada. Es como la gente que nunca robaron a un supermercado, pero hay un saqueo, y dicen, bueno, hay un saqueo, no me pueden hacer nada, voy a entrar y llevarme 3 televisores y bien. Y nosotros pasamos por allí, vemos la misma circunstancia y vemos que es imposible que nos lleven a juicio con eso en el medio de un saqueo. ¿Y qué hacemos? Decimos, no, yo no voy a entrar. ¿Por qué? Porque es ilegal, porque es deshonesto, porque no es mío.
No porque me van a poner preso, porque no me van a poner preso así en un saqueo. Ya sabemos que no va a pasar nada. Pero no lo hago, ¿por qué? Por mi conciencia. Por lo que yo sé que es bueno y malo. Entonces aquí Pablo está diciendo, si vos podés no pagar IVA y nadie nunca lo va a descubrir, lo pagás igual. ¿Por qué? ¿Porque tenés miedo del castigo? No, eso fue número 5. Sino ahora número 6, por tu conciencia. Porque sabes que la ley dice que tenés que pagarlo, porque es correcto pagarlo, porque Dios está diciendo que hay que pagarlo. Y entonces lo hacemos por conciencia. Nosotros sabemos que hoy en día el gobierno dice muchas cosas y hay muchas leyes que no se aplican, o se aplican a algunos y no a otros. Y eso es un lindo argumento para nosotros, pero ya no sirve acá. Por mi conciencia debo someterme al Estado. Número 7, y el último, versículos 6 y 7. Es necesario porque tienes una deuda con ellos. Es necesario porque tienes una deuda con ellos. Déjame comenzar con versículo 7 y volvemos a versículo 6. Encontramos en versículo 7 el cuarto mandato. Es el mandato, uno de los mandatos menos populares de toda la Biblia. Dice, pagad, eso es el mandato. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Es un mandato de Dios, hermanos, pagar los impuestos. Un mandato. Pagad. Pero debemos entender las palabras acá porque son muy interesantes. Pablo, la palabra pagad, que es un mandato, significa cumplir con un contrato, pagar una deuda. Y dice, pagad lo que debéis, otra vez la palabra deuda, entonces la frase es un mandato, cumplir con tu contrato, pagar lo que debes, es una obligación. Ahora, nosotros muchas veces miramos alrededor y vemos cuánto pagamos en impuestos, porque hay impuestos de toda clase. Y podemos estar de acuerdo o no, podemos votar para que bajen los impuestos, podemos pensar un montón de cosas sobre los impuestos, pero aquí Dios dice, pagan los impuestos. Pero dice que es una deuda. Ahora, yo sé que en todos los gobiernos del mundo hay mal uso del dinero de los impuestos. Aún un buen gobierno tiene mucho problema administrar tantos fondos con tantas personas. Sin embargo, contrario a lo que a nosotros nos gusta pensar, muchos de los impuestos están bien utilizados. ¿Cómo sé eso? Yo vine a la iglesia 2 veces hoy. Las 2 veces vine con mi caballo sobre un sendero de tierra. Vine en el auto, ¿no? Y vine sobre calles pavimentados. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Argentina, casi la única calle pavimentada fue la Ruta 202. Muy pocos, algunos más. Pero la gran mayoría de todo este barrio era de tierra. Yo no conozco a nadie que hizo pavimento en su cuadra por sí mismo, ¿no? ¿Quién hizo eso? Lo hizo el Estado, lo hizo el gobierno. Según el gobierno, sé en qué nivel se hizo eso. ¿Y con qué lo hicieron? Con nuestros impuestos. Entonces no estoy diciendo que todos los impuestos están bien utilizados, estoy diciendo que algunos de los impuestos están bien utilizados, pero más importante, estoy diciendo que Dios dice pagar lo que debes porque los impuestos están para ser utilizados para tu bien. Después dice, versículo 7 todavía, pagad tributo al que tributo significa impuestos. Y entonces después dice, al que impuesto. Ahora, si tributo significa impuesto, ¿qué significa impuestos? Impuestos acá realmente significa cualquier otro impuesto. Esto puede incluir IVA, aduana, o el nuevo impuesto que van a inventar mañana, ¿no? Siempre hay algo nuevo. Pero está diciendo, no queda fuera ningún impuesto. Están todos incluidos acá. Y Pablo está diciendo, es un deber, es una deuda porque están usando esos impuestos para su bien. Ahora volvemos al versículo 6. Dice, pues, por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios. Y otra vez, allí no es la palabra diaconón, significa ministros del Señor en esa área que el Señor les ha delegado. Y la última frase me hizo reír, quizás le va a hacer reír a ustedes también. Dice que son servidores de Dios que atienden continuamente en esto mismo.
que podemos traducirlo así: perseveran, persisten y se dedican a gastar sus impuestos. Allí está, ¿no? Eso es verdad. Pero esa palabra es una sola palabra en griego. Atienden continuamente significa se dedican con devoción a esto. Creo que la idea es de usarlos bien. Ahora, entonces, ¿qué vemos en este pasaje? Que el mandato de Dios es que nosotros nos sometemos. Hay 4 mandatos aquí. Sométese toda persona a las autoridades superiores. Haz lo bueno. Si haces el mal, temed. Y número 4, pagad todos los impuestos. Es lo que Dios dice. Y yo no quería que nosotros aprendamos en este tiempo de tanta confusión y cosas que vamos a hablar ahora en punto 2 del mensaje, que entonces porque hay confusión o porque no es claro o porque no sabemos responder enseguida, que entonces podemos racionalizar y decir, no tenemos que responder al gobierno, no tenemos que someternos. Pero Pablo está diciendo que sí. Ahora, Pedro pensaba lo mismo en 1 Pedro 2, 13 a 15, y él está hablando también de Nerón, que después lo mató, y dice así, 1 Pedro 2, 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores, porque esta es la voluntad de Dios. Así que, ¿qué hacemos cuando Dios nos manda hacer algo? Obedecemos. Podés argumentar, pero acordate, voy a decir por lo menos esto, hasta que tenemos un gobierno peor que Nerón, que no va a pasar, ni cerca, ni estamos en el mismo cuadro. Tenemos que obedecer el mandato y ver las razones por lo cual Pablo nos dijo. Entonces, la primera cosa que no quería que nosotros aprendamos en este tiempo es que podemos decidir no someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Ahora, punto número 2. La segunda cosa que no quiero que aprendamos, que no debemos aprender, es que la iglesia de Cristo se somete al Estado. Ahora, quizá diciendo, ya me perdiste, pastor. Bueno, quédate conmigo 1 hora más y ya lo vamos a mantener. Tenemos que recordar que Dios hizo varias instituciones, pero vamos a hablar de 2 aquí. Él hizo la institución del Estado y le dio ciertas responsabilidades que hemos visto recién. Y dio la institución de la iglesia de Cristo, que tiene otras responsabilidades. Cuando las cosas andan perfectamente bien en un mundo lleno de pecado, los 2 andan paralelamente, cada uno haciendo sus cosas. El Estado no se mete en la iglesia y la iglesia no se mete en el Estado y no hay cosas en el medio y todo anda perfectamente. Pero muy pocas veces en la historia ha sido así y nosotros tenemos que entender qué delegó el Señor a cada institución y cómo tenemos que responder nosotros si el gobierno quiere poner su autoridad sobre la iglesia. Ahora, otra vez, como parece ser contradictorio, esto requiere sabiduría y madurez. Y vamos a hablar de principios, pero quiero decirles otra vez que muchas veces en el año y medio, en este último año y medio, pasaba un viernes a la noche, sábado a la madrugada, el día sábado, orando y diciendo al Señor esto: Señor, dame sabiduría para saber aplicar estos principios a esta situación. Y de no equivocarme como pastor, porque va a afectar a muchas personas y nuestra manera de pensar para el futuro. Ahora, habiendo dicho eso, ahora vamos a ver lo que Dios dice de punto número 2. En primer lugar, vemos por toda la palabra de Dios, siervo de Dios, grandes siervos de Dios que han tenido que desobedecer a las autoridades seculares. Se ve vez tras vez tras vez. Déjame darles algunos ejemplos. Éxodo 1:15. Habló el rey de Egipto, el faraón, el hombre más poderoso de aquel entonces. Habló a las parteras de las hebreas y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo.
Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó sus familias. Entonces, la autoridad secular viene y dice, mata a los varones. Ellas dicen, tememos a Dios, no vamos a matar a los varones. Se supone que vamos a leer que después vino Faraón y estas mujeres que tienen sus nombres puestos allí, Cifra y Fua, que hubieran muerto porque era posible que murieran. Era posible que fueron condenados, que fueron juzgados. Dice que Dios los prosperó. Eso al final no es el tema. El tema es que temieron a Dios y desobedecieron al Faraón. Entonces, si Dios te dice de matar un bebé, tenés que decir no. Si el gobierno te dice eso. Si eres médico y te obligan a hacer un aborto, tenés que decir no. Si perdés tu trabajo, si perdés tu puesto, si perdés algo, tenés que perderlo, tenés que temer a Dios. Si eres enfermera y tenés que asistir y participar en un aborto, tenés que decir que no. Dios te puede prosperar. Pero cuando está en juego la vida de un ser humano en esa forma y la autoridad te dice que sí, tenés que decir que no. Daniel, capítulo 1, recuerden que él fue un esclavo, había sido llevado a la esclavitud y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Daniel sabía que la comida que tenía que comer no podía comer como un israelita, como un judío, que estaba en contra de la ley de Dios. Entonces propuso en su corazón no comerlo. Ahora, él fue muy sabio. En vez de hacer un lío, hacer una huelga, ya hacer una pelea, preguntó. Y ustedes conocen la historia, no voy a tomar el tiempo, y si no lo conoces, Daniel 1. Y le dieron permiso provisorio para ver cómo iba a funcionar eso. El Señor le bendijo. Pero lo que quiero que vemos es que estoy seguro por la frase, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, que si hubieran dicho no, igualmente él no pensaba comer esa comida. Estaba dispuesto a pagar el precio que hubiera tenido que pagar, pero no iba a comer esa comida. Vemos otra vez en Daniel capítulo 6, recuerdan que habían otros gobernantes que estaban celosos de Daniel, y ellos incentivaron hicieron al rey, le dijeron al rey que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces firma un edicto que por 30 días nadie puede orar a nadie, solamente a él. Ahora, Daniel fue muy discreto en capítulo 1 cuando pidió permiso con la comida. Ahora no es discreto. Me llama la atención lo que él dice, porque dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, ¿qué hizo? Abrió las ventanas, ¿no? Yo quiero pensar que yo hubiera seguido orando, pero creo que hubiera dejado las ventanas cerradas, ¿no? Él abrió las ventanas, dice, y entró en su casa, abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Cuando el rey dijo, no podés orar a Dios, él dijo, no. ¿Qué le pasó? Fue echado en el foso de los leones. Daniel seguro que pensaba cuando lo echaron allí, iba a durar segundos. Él no sabía lo que Dios iba a hacer. Pero estaba dispuesto a decir no a la autoridad secular cuando la autoridad secular le dijo que no podía orar a su Dios. También en Daniel encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego. También conocen la historia. Y ellos están delante de Nabucodonosor, el hombre más poderoso de aquel entonces. Y ellos dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
El rey dijo, van a adorar delante de mi estatua, van a adorarme a mí. Y ellos dijeron, no. Y fueron al horno de fuego. Otra vez el Señor los salvó, pero ellos dicen, Dios no puede salvar, pero si no nos salva, estamos dispuestos a morir porque no vamos a adorar un Dios falso. Podemos seguir en Nehemías capítulo 2, encontramos a Nehemías delante del rey, dice que tenía gran temor porque su vida estaba en peligro, porque el Señor quería que él volviera a Jerusalén para reedificar los muros. En Esther capítulo 4, recuerdan que Esther dice, yo no puedo entrar en la presencia del rey sin que me llame, y si voy y no me extiende el cetro, muero. Pero fue. En Jeremías capítulo 11, dice, y voy a resumir nomás, Jeremías en cierta manera estaba quejándose de que él estaba expuesto a tanta maldad y dice, por tanto así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Le habían amenazado a Jeremías diciendo, si profetices en el nombre de Jehová vas a morir. ¿Y qué hizo Jeremías? Siguió profetizando. Cuando ellos querían apagar la prédica, la profecía de la palabra de Dios, tenía que decir no a la autoridad de aquel entonces. Ahora, eso es el Antiguo Testamento. Quizá decir, bueno, eso es el Antiguo, pero ¿qué pasa para hoy? Bueno, otra vez, hacemos referencia a Jesús. Recuerden que él dijo, dad a César lo que es de César. ¿Qué fue eso? La moneda, el tributo, el impuesto. Pero dad a Dios lo que es de Dios. Eso estableció un principio que por allí en ese momento para nosotros decimos, bueno, el dinero a César, adoración a Cristo. Pero ese simple principio costó la vida de miles de cristianos en los primeros 3 siglos. Porque simplemente entrando una vez por año en un templo con incienso para el emperador, hubiera salvado sus vidas. Pero cuando el emperador dijo, vengan con su incienso para adorar y dar lealtad al emperador, los creyentes de los primeros siglos dijeron no. Y la consecuencia fue persecución y la muerte de miles y miles de ellos. Porque cuando la autoridad dice que tenemos que adorar a otros dioses, la respuesta es no. Ahora, el Nuevo Testamento enseña que la iglesia de Cristo es una iglesia autónoma. ¿Conocen esa palabra? Si son miembros, tomaron la clase de los miembros, hablamos de la autonomía de la iglesia local. En nuestra Constitución, en nuestra declaración de fe, mejor dicho, hay 4 puntos que hablan de eso. Uno dice separación de la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado son totalmente independientes el uno del otro, por lo tanto, ninguno debe buscar el control sobre el otro. Nosotros no queremos, que fue un error en el pasado, en la historia, que la iglesia dominó el Estado. No queremos hacer eso. Nosotros tenemos un ministerio espiritual, el Estado tiene un ministerio temporal. La iglesia está constituido de todos creyentes. El Estado está constituido de creyentes y no creyentes. Son 2 cosas diferentes. No queremos dominar como iglesia el gobierno, el Estado. Y el Estado no debe meterse en las cosas de la iglesia. Tenemos el punto que se llama toda persona tiene libertad y responsabilidad ante Dios, que nos muestra que cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios por nuestra vida espiritual, no delante del Estado. Tenemos el punto que se llama autonomía de la iglesia local, que la iglesia es una organización gobernada por sí misma y no está bajo la autoridad del Estado, sino responde solo a Jesucristo. Y por lo tanto es independiente del control de cualquier organización humana. Número 4, la soberanía de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Ningún otro debe ejercer soberanía sobre la iglesia de Cristo. Todo eso saqué directamente de la clase de los miembros que enseñamos a todos los que lleguen a ser miembros acá. Pero uno dice, bueno, ¿qué importa eso? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, eso está con citas por todas partes, pero miramos.
Efesios 1, 19 a 21 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cabeza de todas las cosas es Cristo. Ahora, Efesios 4:15, hablando más específicamente de la iglesia, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 5, 23 y 24, conocemos muy bien. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, etc. La iglesia se somete a Cristo como iglesia, no a ningún otro. 1 Timoteo 3:15 dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, no de ninguna otra autoridad. Entonces, podemos mirar muchos pasajes más, pero la cabeza de la iglesia es Cristo. No hay lugar para otra cabeza. La iglesia responde a su cabeza, que es Cristo. Ahora, como dije antes, muchas veces en el mundo el Estado hace el suyo, la iglesia hace el suyo, y los dos trabajan cada uno en su parte y todas las cosas están espectaculares, vamos a decir. Y a veces es relativamente así. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con los dos puntos que hemos visto hoy. Y cuando el gobierno, el Estado y la iglesia pueden andar en conjunto en una situación como una pandemia, por ejemplo, queremos hacerlo. No vamos buscando peleas, mientras que nosotros podemos someternos al Estado y someternos a Cristo, debemos hacerlo. Pero lo que quiero hacer ahora, en los minutos más que voy a tomar, es mirar en 4 instancias del Nuevo Testamento, cuando la iglesia está obligada a decir no a la autoridad secular. Quiero citar en este momento a un hombre que han escuchado de él, se llama Justino Mártir, un teólogo del segundo siglo y uno que se llama padre de la iglesia. Él escribió una carta al emperador en el segundo siglo y dijo esto, dijo: por todas partes nosotros los cristianos, más que todos los hombres, nos comprometemos a pagar los impuestos, tanto los ordinarios como los extraordinarios, como hemos sido enseñados por Jesús. Pero a Dios solo nosotros adoramos. En todas las otras cosas servimos a ti con gozo, reconociendo a ti como Rey y Gobernador de hombres, y orando que con su poder de rey podés utilizar buen juicio en su reino. Entonces, ¿qué decía él en el segundo siglo? Somos los mejores ciudadanos que hay, pero solo adoramos a Cristo. La primera instancia en la cual la iglesia tiene que decir no a la autoridad secular es si la autoridad secular nos dice a quién o cómo adorar. Otra vez, Mateo 22, Jesús dijo: dad a César su moneda, dad a Cristo lo que corresponde a Cristo, que es adoración. Esa moneda que yo tuve uno en mis manos en Israel, tengo muchas ganas de tener una de esas denarios de aquel entonces justo, si alguien quiere regalármelo para mi cumpleaños o algo. Vi uno en Belén, pregunté verlo, lo tenía en mi mano. Lamentablemente no tenían dos porque quería hacer aritos para Cristina. Como no tenían dos, no lo compré, pero el uno que tenían salió $3,000. Eso era otra razón por la cual no lo compré. Pero es muy interesante porque tiene la imagen del César y tiene una inscripción que nombra el César de aquel entonces, que fue, ya se me fue, no importa. Y decía que él era divino.
La inscripción, por eso Jesús dice, ¿de quién es la imagen y qué es la inscripción? La imagen fue de Tiberio, así se llamaba, Tiberio, y la inscripción decía que él fue Dios. Entonces Jesús dice, dale la moneda, paga tus impuestos, da tu adoración solo a Cristo. Bueno, dice, nadie está amenazando con eso en este momento. No es verdad, eso no en Argentina, esperamos que sea así para siempre, pero en muchos lugares del mundo sí. Hay muchos lugares del mundo hoy. Yo escuché ayer, y no sé si es verdad, no hay forma todavía de confirmarlo, pero escuché un noticiero que tiene la costumbre de ser confiable, que había un masacre ayer de la iglesia subterránea de Afganistán, que es muy posible porque todo país en la historia donde entraron los musulmanes con poder, se acercaron a los cristianos y le dieron dos opciones, convertirse o morir. Segunda instancia, cuando prohíbe a la iglesia predicar el evangelio. Este concepto lo vemos claramente en la Biblia vez tras vez, Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Otra vez en Hechos 5, en el próximo capítulo, dice, los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote le preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? O sea, está diciendo, le dimos un orden, tenemos autoridad a no predicar el evangelio. ¿Qué pasa? Porque dice, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Entonces, si la autoridad del día, esto fue autoridad del Sanedrín, otorgado por Roma, decía no predicar el evangelio, ellos salieron y predicaron el evangelio, llenaron a Jerusalén con esa verdad. Y Pedro y los apóstoles dijeron esto es clave. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, otra vez, esto no le da permiso a decir al Estado, haga lo que quiera o cualquier autoridad. Si nos prohíben predicar el evangelio, tenemos que predicar el evangelio. En Hechos 5, más adelante, en versículo 40, dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces otra vez le dicen, no predican. Y ellos dicen, gloria a Dios, pudimos sufrir. Y el próximo versículo dice esto, y todos los días en el templo y por las casas, que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La autoridad dijo, no cesaban. Todos los días, en el templo, por las casas, en todo lugar. ¿Por qué? Porque la gran comisión vino del Señor de predicar el evangelio. Tercera instancia, y ahora vamos a pegar un poco más cerca a donde nosotros vivimos. Y eso es cuando te prohíban predicar todo el consejo de Dios. Cuando te prohíban predicar todo el consejo de Dios. En Hechos 20 y 27, dice así, Pablo decía a los pastores de Éfeso, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros o enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En 2 Timoteo 4, 2 en adelante, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, la amenaza a que la iglesia esté obligado a cambiar su enseñanza y su doctrina, en el mundo occidental ya está. No he escuchado a casos puntuales todavía en Argentina, pero en el mundo occidental ya está pasando. ¿Cuáles son los temas? El tema de género. Génesis 2 dice que Dios hizo dos géneros, hombre, mujer. En el Nuevo Testamento, ¿sabe cuántos géneros hay? Hay dos todavía.
Cuando termina la Biblia hay 2 todavía. Hasta hace 10 años todos sabían que habían 2 todavía. Pero ya no sé, hay como 20 o 30 o 40, 50, no sé. Hay un montón de géneros según algunos. Según lo que me siento, cómo me identifico. Hermanos, ya están viniendo juicios a iglesias por excluir de la membresía personas que dicen que son de un tercer género. Ya está pasando. Ya hay personas que están diciendo que es un crimen de odio predicar que hay solamente 2 géneros y dejar incómodo a alguien que no sabe qué género es. Génesis 2 dice que el matrimonio es un hombre y una mujer. La persona que instituyó el matrimonio dijo un hombre, una mujer. Ya hay juicios en muchas iglesias en el mundo occidental por excluir a la membresía a los que se casaron una mujer con una mujer, un varón con un varón. Y otra cosa, conozco de multitudes de iglesias que dijeron, ¿sabe qué? Está bien, vamos a aceptar eso. La cultura es demasiado fuerte en eso. Tenemos que saber, hermanos, que puede ser problemático algún día que salga por YouTube de nuestra iglesia cuando estamos predicando Romanos 1 y predicamos lo que vemos allí, que homosexualidad es una perversión digno del juicio de Dios. Porque ya está pasando en el mundo occidental. Y Argentina en estos temas no se ha metido en la iglesia todavía, a mi conocer, pero tiene opiniones muy fuertes sobre estos temas. Están enseñando en las escuelas ya a los niños una confusión total sobre estas cosas. Ya lo pensé hace 1 año, 2 años, no me acuerdo cuánto tiempo, cuando prediqué una serie sobre la familia. Proverbios enseña claramente disciplina corporal a los hijos. En Argentina, según el código, creo que es ilegal, es algo así, sí, es más que mal visto, es que es prohibido. Pero la Biblia dice que sí. El plan de crear hijos que tiene el Estado no funciona para nada. El plan de Dios sí funciona. Pero ¿qué va a pasar si nosotros publicamos nuestros mensajes y vienen y dicen no pueden predicar eso? Quizás lo que estoy predicando ahora mismo puede ser problemático. Entonces, algún día, hermanos, y creo que es muy cercano porque está viniendo en todo el mundo occidental y son las opiniones acá en Argentina también, es posible que alguien nos dice, si querés tener tu número de fichero de culto, si querés tener tu libertad de culto, si querés hacer las cosas que están haciendo, van a tener que modificar su mensaje porque algunas cosas que prediquen están ilegales o mal vistos por la sociedad. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Yo sé lo que voy a hacer yo. Voy a ponerme en el púlpito y predicar el pasaje que me toque esa semana, tal cual como dice. Pero eso no significa que quizás me lleven a mí o que cierren la puerta de la iglesia. Tenemos que darnos cuenta que esas cosas ya están comenzando a pasar. He visto en este año pastores en el mundo occidental siendo llevados por la policía a la cárcel, simplemente por hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Tenemos que estar conscientes de eso y por eso no quería en este año, en este tiempo, que nosotros aprendemos que el gobierno tiene autoridad sobre la iglesia local porque no lo tiene. Ahora, el cuarto instante, y yo les dije que iba a pedir que busquen 2 pasajes, quiero que busquen Hebreos 10, 23. Esto no va a llevar tanto tiempo como Romanos 13. Hebreos 10, 23 a 25. Y la cuarta instancia es cuando el gobierno te prohíbe a congregarse. Cuando el gobierno o el Estado te prohíbe de congregarse. Comenzamos en versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es el principio. Tiene la fuerza de un mandato. Dice, no abandonando, no dejando, no dejes que sigan congregándose. La palabra congregarse es la palabra que significa reunirse en un lugar.
Buscaba la palabra en griego para Zoom, pero no lo encontraba, ¿no? Zoom ha sido una gran bendición en este tiempo, pero esta palabra no incluye eso, es tener gente en el mismo lugar. ¿Por qué queremos estar en el mismo lugar? Nos dice acá en este pasaje, para que podamos estimularnos al amor, para que podamos estimularnos a las buenas obras, para que podamos exhortarnos mutuamente. Hay ciertas cosas que la Biblia nos manda hacer como iglesia, que es el alelón y el uso de los dones, que tenemos que estar juntos para hacerlo. Necesitamos charlar, necesitamos hablar. Cuando termine la reunión hoy no vamos a quedarnos adentro, vamos a salir. Y ya les animo a dos cosas, y vamos a ir preparándolo cada vez mejor, pero no se congreguen acá atrás, pero vayan allí adelante donde hay un espacio, pero no suben sus autos tampoco a irse, vayan allí, conversan, hablan, koinonía, conversan, preguntan, ¿cómo andás? Hemos tenido todo, hola, ¿qué tal? Y alguien me viene así, yo digo, acá no. Y no. Pero necesitamos hablar, necesitamos animarnos mutuamente, necesitamos expresar amor el uno al otro, necesitamos instruirnos mutuamente, enseñarnos mutuamente, servir el uno al otro. Necesitamos hacer todas esas cosas, porque la Biblia nos manda hacerlo. Congregarnos, reunirse en un lugar, estar juntos en una localidad. Y es esencial. Ahora miren versículo 23, que es parte del mismo párrafo, y nos da una idea por qué es tan importante y algo del peso que yo he tenido en mi corazón en este año y medio. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Defino las palabras. La profesión de nuestra esperanza es la confesión, nuestra declaración a lealtad, nuestra creencia en la esperanza de la vida eterna que el Señor nos prometió. Pero Pablo está diciendo, manténganse firmes sin fluctuar, que significa que es posible para un creyente no estar firme y fluctuar. La palabra fluctuar, la palabra mantenerse firme significa con convicciones, aferrarse a sus convicciones, mantenerlo en tu posesión. Y sin fluctuar significa sin dudar, sin vacilar, sin debilitarse, sin girar, sin cambiar de idea, sin estar en una montaña rusa. Estaba mirando bien en la lista de membresía porque vamos a tener una asamblea. Yo doy gracias a Dios, quiero decirles, estoy tan contento como pastor que ahora pudimos tener 2 reuniones de 70 y se llenaron las 2 reuniones enseguida. Estoy tan agradecido a Dios por esta congregación porque cuando pudimos tener 20, habían 20. Cuando pudimos tener 45, habían 45. Ahora podemos tener 70, hay 70. Amén. Gloria a Dios. Pero también si miras en la lista de nuestros miembros, hay más de 20 que desaparecieron por completo. No sé dónde están. He tratado de comunicarme, he tratado de ministrar a todo el mundo, pero ¿dónde están? No sé. Ahora, ¿estoy enojado con ellos? No, la Biblia me dice que es normal que sea eso. El Señor nos mandó a congregarnos para que no fluctuamos. Entonces, si no nos congregamos, ¿qué va a pasar? Vamos a fluctuar. No todos van a ser tan maduros para pasar 1 año y medio mirando en Zoom. Y después muchos no miraron más en Zoom porque no aguantaban más verme así. Yo entiendo eso. Entonces no hay ninguna sorpresa que algunos se debilitaron en este tiempo de no poder congregarnos normalmente. Porque Dios diseñó esto para nuestro bien, para que podamos practicar alelón y animarnos mutuamente y no estar fluctuando y subiendo y bajando, etc. Y otra vez dice que tenemos que estimularnos al amor, tenemos que estimularnos a buenas obras, exhortarnos el uno al otro. Y dice, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Yo no sé cuándo viene aquel día, pero una cosa es seguro, es más cerca hoy que ayer. Y vivimos en tiempos muy complicados. Hermanos, necesitamos los unos de los otros y necesitamos koinonía, alelón y ejercitar nuestros dones a favor el uno del otro. Entonces, conclusión. Nosotros, vos y yo, debemos ser los mejores ciudadanos de Argentina. Punto.
Voy a citar a otro padre de la iglesia, se llama Tertuliano, creo que es la traducción, y era en tiempo de persecución, y él escribió lo siguiente en su apología, en un libro, una apología que era una defensa de la fe cristiana. Él dijo: sin cesar oramos por los emperadores, oramos por su vida, oramos por la seguridad del imperio, por la protección de la casa imperial, por los ejércitos, por el Senado, por las personas virtuosas y por el mundo entero. Todo lo que un hombre, un César, podía desear. Él estaba bajo persecución y todos estaban bajo persecución, pero él dijo: nosotros oramos por el emperador. ¿Por qué? Porque fue puesto por Dios. Voy a citar a otro hombre, pero de nuestro tiempo. Se llama Georgy Vins. Georgy Vins fue un pastor bautista en la Unión Soviética. Ya está con el Señor, pero vivió en nuestro tiempo. No sé si esta mañana había gente que se acordó, pero más o menos el año 82, la hija de Georgy Vins vino a Argentina. Yo traducía para ella y para un pastor de Rusia que había pasado años en la cárcel. Georgy Vins era de Rusia. Su padre fue un misionero a Rusia y su padre había sido ejecutado en Rusia en el año 26, si me acuerdo bien, por predicar el evangelio. Georgy Vins llegó a ser un pastor bautista, fue encarcelado por muchos años de su vida, pero él dijo esto. Dijo: no importa lo severo de la represión y maltrato, determinamos obedecer cada ley, justo e injusto, con la excepción de leyes que les obligaba a dejar de adorar o de desobedecer la palabra de Dios. Entonces, un hombre que pasó años en la cárcel dijo: nosotros obedecemos todas las leyes, menos las leyes que nos obligan a desobedecer a Dios. Entonces, debemos ser los mejores ciudadanos, debemos someternos al gobierno sin excusas, sin racionalizar, sin juzgar al Estado, recordando que Dios puso el Estado, y sin rebeldía, tratando de aprovechar nuestros argumentos para nuestra propia conveniencia. Debemos pagar nuestros impuestos. Sí, impuesto, IVA, cualquier impuesto, todos los impuestos. Eso por un lado. ¿Está claro eso? ¿Entendemos eso? Nada de confusión del gobierno. Las cosas que han pasado nos permite decir al gobierno: tómatela, puedo hacer lo que quiero. Es muy importante que no aprendemos eso de esta confusión y este tiempo de pandemia que ha sido tan complicado. Al otro lado, en conclusión, si el gobierno nos manda a desobedecer a Dios, no solamente podemos decir que no, tenemos que decir no. Pero debemos entender que decir no al Estado siempre implica persecución. En Roma fue así, en países musulmanes es así, en países comunistas es así, y hoy en día en algunos países del mundo occidental está llegando a ser así. ¿Por qué? Porque la iglesia es paralelo al Estado y la iglesia solo se somete a Cristo. Ahora, déjame decir una vez más, y creo que deben tener alguna pregunta sobre esto. Mayormente en este año y medio hemos podido andar en conjunto. Si el gobierno dice: estamos preocupados por el virus y por la salud, solo permitimos que se reúnan afuera. ¿Podemos reunirnos afuera y cumplir con la palabra de Dios? Sí, entonces lo hicimos. Si dijeron: no pueden reunirse el domingo. Bueno, la Biblia no nos manda a reunirnos el domingo. Es más conveniente porque la mayoría no trabajan o muchos no trabajan el domingo, tenemos más libertad. Pero ¿podemos obedecer al Señor el viernes? Sí, entonces hicimos eso. Llegamos a un momento cuando nos redujeron a 10 afuera y tuvimos que tener algunos haciendo protocolos, y al final fue una reunión de 5 o 6 personas, y mirando en Hebreos 10,
yo les comuniqué, para mí ya si hacemos eso no nos estamos congregando. Ahora yo dije para mí, ¿qué significa eso? Que tomando todos estos principios y definiendo la palabra congregarse, es donde requiere sabiduría para saber en qué punto no estamos obedeciendo al Señor. Pero me di cuenta que con realmente reuniones de 6 no pudimos hacer suficientes para que todos podían congregarse. No podíamos con esas 6 personas, no fuimos la iglesia, no hemos podido hacer una asamblea, no hemos podido disciplinar a los que deben ser disciplinados. Entonces ustedes se acuerdan que yo les propuse que cuando el gobierno dijo 10, que seguimos con 20. ¿Por qué hice eso? Porque a mi entender de las Escrituras ya no nos estábamos congregando bíblicamente. ¿Puedo haber sido equivocado? Sí. Pero el gran peso que yo he tenido como pastor es que yo no voy a rendir cuentas delante del gobierno. Voy a rendir cuentas delante de Dios. Y mi temor es algún día estar delante de Dios y yo voy a ser responsable por los 20 que desaparecieron y soy responsable por cada uno de ustedes también. Delante de Dios como pastor. Y si estoy delante del Señor, el Señor dice, ¿qué pasó con fulano y mengano? Y yo digo, mire, ¿vos te acordás que el gobierno? Entonces lo que estoy diciendo es esto. Cuando podemos andar paralela, voy a comenzar con esto. Debemos someternos al Estado siempre si el Estado no nos dice de desobedecer a Dios. Y debemos ser los mejores ciudadanos. Después, el Estado y la Iglesia deben andar paralelamente, ayudando el uno al otro y no metiéndose nadie en el asunto del otro. Pero hermanos, yo no quiero que nosotros aprendamos con todo lo que hemos vivido en este año y medio que la Iglesia se somete al Estado, porque la Biblia enseña todo lo contrario. Y van a venir tiempos, en mi opinión, por lo que veo en el mundo occidental, cuando vamos a tener que decir no. Y mi temor es que aprendemos de este tiempo porque hay un virus, pero siempre va a haber algo. Los gobiernos hacen eso. Se podía contarle la historia en cada país, en cada situación, las razones que el Estado ha dado para obligar a la iglesia a desobedecer. En Rusia muchas veces dijeron, mira, las iglesias, hay pocos en las iglesias y son viejos, entonces vamos a consolidar iglesias. Consolidamos estas 3 iglesias, cerramos 2, ponemos 1. En China formaron una cosa, pusieron mi nombre inclusive en el año 49 y formaron lo que se llamaba el movimiento patriótico 3 Self. Y dijeron que las iglesias no necesitaban misioneros, no necesitaban extranjeros, porque la iglesia tenía que ser autogobernado. Entonces sacaron los misioneros que habían comenzado iglesias y lo pusieron bajo el gobierno y hoy en día la iglesia falsa de China se llama la iglesia 3 Self. Lo que estoy diciendo es que el Estado siempre buscó la manera de dar un lindo argumento. Pero vos y yo tenemos que entender que cuando el Estado nos obliga a desobedecer a Dios, tenemos que decir que no. Pero tenemos que entender que eso implica persecución. Como creo personalmente que viene persecución en el mundo occidental, que ya llegó, nosotros no podemos pensar que tenemos que someternos como iglesia al Estado. ¿Sí? Espero que sea claro, he orado que sea claro, pero esas son las 2 cosas que yo he llevado en mi corazón. Que nadie vea toda la confusión y dice, bueno, entonces no tenemos que someternos al gobierno. Y si no tenemos que someternos al gobierno como iglesia, no tengo que pagar mis impuestos. No, no es así. Tenemos que someternos al gobierno en todas esas cosas. Por otro lado, no quería que como iglesia interpretamos todo esto como que cuando el gobierno nos dice qué hacer, tenemos que hacerlo. Porque la Biblia no enseña eso en ninguna parte. Y si tuvimos tiempo para mirar en la historia, podemos ver por 2000 años, Constantino, el emperador,
fue el anfitrión para el primer concilio de la iglesia. Él no fue creyente. Él juntó a todos los pastores de todo el mundo cristiano en el año 325. Hicieron el credo de Nicea, que es muy, muy bueno. Él pagó todos los gastos. ¿Y quién presidía? El emperador. Y los pastores salieron con un muy buen credo, pero también comenzaron un proceso que llevaría el mundo a la Iglesia Católica, a la jerarquía y la mezcla de Estado y la Iglesia, que la Biblia nos enseña. Entonces, espero que esto ha sido claro, espero que ha sido de ayuda. Y otra vez quiero decir esto antes de terminar en oración. Vos podés agarrar este mensaje y agarrar el punto que te gusta. Decir, bueno, el pastor enseñó que no tenemos que someternos como iglesia al gobierno, entonces voy a hacer lo que quiero. Pero te pido que evalúes los dos puntos, que son bíblicos los dos. He tratado de encerrarme en lo que dice la Biblia y entender que no son contradictorios, pero son muy delicados, requieren mucha sabiduría para juntar las dos cosas. Bueno, la semana que viene volvemos a 1 Corintios y espero que no sea tan largo, pero para mí fue muy, muy importante aclarar estos puntos y quería hacerlo en vivo, donde puedo predicar y ver sus rostros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, que cada día y cada vez que nos presenta un desafío, siempre podemos volver a la misma fuente. Porque tu palabra siempre dice exactamente lo mismo. Y siempre podemos ir allí en oración. Y tú nos has prometido en Santiago 1 que podemos pedir sabiduría de ti, que tú nos das. Y Señor, te damos gracias por eso. Ayúdanos como congregación a ver estas dos verdades y vivirlos al full. Que seamos los mejores ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos, que cumplimos con las leyes, que hagamos lo que debemos hacer, no porque el gobierno es perfecto, porque ningún gobierno es perfecto, sino porque tu palabra nos manda a hacerlo. Por otro lado, Señor, danos el coraje como iglesia, si viene persecución en nuestras vidas, estar dispuestos a pagar el precio para defender la verdad, para predicar el evangelio, para mantener una iglesia autónoma y para congregarnos, aunque no es posible en un edificio así, como muchos creyentes hoy están haciendo. Y Señor, después de entender los dos puntos, danos sabiduría. Sabiduría para someternos en todos los momentos que podemos y saber cuándo no podemos. Pedimos tu bendición sobre nuestra iglesia en estos asuntos. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Vamos a cantar.